Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los trastornos neurológicos ofrecen información sobre las funciones de cada parte del cerebro. Empecemos con un experimento mental. Imagina una especie de casco futurista del que sobresalen un montón de cables. Cuando lo colocas sobre tu cabeza, dispara un poderoso campo magnético sobre un grupo muy pequeño de neuronas del cerebro, lo que te permite activar cualquier parte del cerebro a voluntad. En realidad, esto no es ciencia ficción. Es un dispositivo real llamado estimulador magnético transcraneal. Digamos que tienes acceso a uno de estos cascos. ¿Qué partes del cerebro estimularías? Podrías, por ejemplo, estimular partes de la corteza motora para que tus músculos se contraigan y flexionen por sí solos. O podría estimular el tabique para inducir un placer más intenso que el orgasmo más exquisito. Si eres ciego, puedes incluso estimular la corteza visual para que experimente lo que los videntes describen como color. El mensaje clave aquí es: los trastornos neurológicos ofrecen información sobre las funciones de cada parte del cerebro. El punto es que, sea cual sea la parte del cerebro que elijas estimular, experimentarás algo diferente. Y eso se debe a que cada una de las distintas partes del cerebro tiene un propósito diferente. Por ejemplo, a pesar de su simetría, ahora sabemos que los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro están radicalmente especializados para tareas distintas. El hemisferio izquierdo es responsable, entre otras cosas, de la mayoría de los aspectos de la formación del lenguaje, desde la comprensión del significado hasta la producción real de sonidos. Por el contrario, el hemisferio derecho es relativamente inelocuente, aunque participa en los aspectos más creativos del lenguaje, como los matices y la alegoría. Desafortunadamente, muchos descubrimientos sobre las funciones de partes del cerebro solo se hicieron después de que algo saliera muy mal. Por ejemplo, la razón por la que sabemos que el hipocampo desempeña un papel esencial en la formación de nuevos recuerdos es que los médicos, como último recurso, una vez decidieron extirpar quirúrgicamente la pequeña estructura con forma de caballito de mar del cerebro de un paciente epiléptico. Tras la operación, el paciente ya no era capaz de formar nuevos recuerdos, aunque recordaba todo lo que había sucedido antes de la cirugía. Esta tragedia dio lugar a un descubrimiento importante y, gracias a ello, los médicos tratan el hipocampo con mucho más respeto. Obviamente, la cirugía experimental que incapacita a los pacientes en el proceso está lejos de ser una metodología de investigación ética. Por eso los neurocientíficos estudian los trastornos neurológicos, ofrecen la oportunidad de examinar cerebros únicos sin causar ningún daño. El síndrome del miembro fantasma es causado por una desalineación entre nuestra imagen corporal interna y la del cuerpo físico. John era un aspirante a atleta hasta que perdió uno de sus brazos en un accidente automovilístico. Pero, aunque su brazo había desaparecido, John seguía sintiendo que aún estaba allí, incluso años después. Podía agitarlo, apretar el puño con frustración e incluso agarrar objetos del mundo que lo rodeaba. Una vez, el autor cogió una taza de café que John tenía en su mano fantasma y John gritó de dolor: ¡ay! ¡Ey! No hagas eso, eso duele. John tiene lo que se llama un miembro fantasma. Los miembros fantasmas son como el recuerdo fantasmal de un apéndice que continúa perdurando, a veces durante décadas, después de perder el miembro físico. La mayoría de los casos notificados del síndrome del miembro fantasma afectan a un brazo o una pierna, aunque también se han descrito otros apéndices fantasmas, como las mamas fantasmas y las erecciones fantasmas. El mensaje clave aquí es: el síndrome del miembro fantasma es causado por una desalineación entre nuestra imagen corporal interna y la del cuerpo físico. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de estos apéndices fantasmales? Bueno, Lord Nelson, un famoso almirante, declaró que su brazo fantasma era una prueba directa de la existencia del alma. Después de todo, afirmó, si un brazo inmaterial puede sobrevivir a la pérdida del miembro físico, ¿por qué una forma inmaterial no podría sobrevivir a la pérdida de todo el cuerpo? En cierto sentido, Lord Nelson tenía razón. Resulta que todos tenemos una especie de imagen corporal interna que es distinta de la del cuerpo físico.
Para la mayoría de nosotros, nuestra imagen corporal y nuestro cuerpo real están tan integradas que tendemos a dar por sentado que son lo mismo, mientras que los casos del síndrome del miembro fantasma muestran que en realidad hay una diferencia. Tenemos buenas razones para pensar que estos fantasmas no podrían sobrevivir a la pérdida total del cuerpo, ya que dependen en gran medida de nuestro cerebro. Si observas la superficie del lóbulo frontal del cerebro, encontrarás una franja vertical de tejido llamada corteza motora, que se encarga de facilitar el movimiento mediante el envío de señales a los músculos. Gracias a la resonancia magnética, sabemos que en esta franja de tejido se presenta un mapa representativo de todo el cuerpo humano, boca abajo. ¿Por qué aparecen las extremidades fantasmas? Bueno, nuestra mejor explicación es que la zona del cerebro responsable de controlar la extremidad sigue enviándole señales, incluso después de que haya desaparecido. En otras palabras, el mapa representativo y el cuerpo físico real no coinciden. La percepción implica muchos procesos diferentes, y no todos son conscientes. Cuando Ellen regresó del hospital, su familia se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. El pelo de un lado de su cabeza estaba peinado, del otro, estaba anudado en mechones. Su mantón colgaba solo sobre un hombro, el resto caía por el suelo. Y lo más desconcertante de todo es que llevaba lápiz labial, y rímel solo en un lado de la cara. Ellen presentaba un síndrome llamado emirabandono, que puede caracterizarse como una profunda indiferencia hacia la izquierda del mundo. Técnicamente, no es que estuviera ciega. Es que era absolutamente indiferente a todo lo que sucedía en el lado izquierdo de su campo visual. Era como si, para ella, la izquierda simplemente no existiera. El mensaje clave aquí es, la percepción implica muchos procesos diferentes, y no todos son conscientes. No está muy claro qué pasa por la mente de pacientes como Ellen. Pero lo que sí sabemos es que la emirnegligencia solo se produce después de que un paciente haya sufrido un ictus en el lóbulo parietal derecho, lo que indica que esta zona desempeña un papel importante en la percepción. Admito que eso no dice mucho. Hay alrededor de 30 áreas del cerebro involucradas en la percepción, y no sabemos qué hacen la mayoría de ellas. Desafortunadamente, esta es otra situación en la que solo descubrimos cómo funcionan las cosas cuando van mal. Por ejemplo, sabemos que el área temporal media es responsable de procesar el movimiento porque una mujer suiza ya no podía percibir el movimiento después de recibir daños en esta área. Para ella, un automóvil que circulaba por la calle aparecería como una serie de imágenes estáticas en forma de luz estroboscópica. Entonces, ¿qué pasa en el caso de Ellen? Bueno, parece que el lóbulo parietal derecho debe ser responsable de algún tipo de percepción. Las personas con una función cerebral típica poseen un reflector interno que puede escanear el campo visual y caer sobre objetos específicos. Esta capacidad de reflector parece faltar en los pacientes con heminegligencia. Sin embargo, sorprendentemente, los estudios sugieren que muchos de los otros procesos perceptivos de estos pacientes siguen funcionando. Por ejemplo, los pacientes que vieron una imagen de una casa que se incendiaba solo en el lado izquierdo decían invariablemente que no querrían vivir en ella, aunque no podían explicar por qué. La implicación es que no todos los procesos involucrados en la percepción están involucrados en la conciencia consciente. Parece que partes de nuestro cerebro están viendo sin mantenernos informados. Lo que podríamos ver como delirios es racional desde la perspectiva de la realidad alterada de un paciente. Cuando Arthur era estudiante, recibió un fuerte golpe en la cabeza en un accidente automovilístico casi mortal. Estuvo en coma durante semanas. Cuando despertó, emprendió el agotador camino habitual hacia la rehabilitación, volvió a aprender gradualmente a caminar, a hablar y a recordar el pasado. Milagrosamente, pudo recuperarse por completo, aunque hubo un pequeño problema. Declaró que sus padres habían sido reemplazados por impostores, y ninguna cantidad de evidencia o persuasión pudo convencerlo de lo contrario. Arthur había adquirido el síndrome de Capgras, una ilusión en la que el paciente cree que sus seres queridos han sido reemplazados por seres duplicados. Arthur admitió que estos duplicados se parecían a sus padres, pero insistió en que realmente no lo eran.
El mensaje clave aquí es, lo que podríamos ver como delirios son racionales desde la perspectiva de la realidad alterada de un paciente. El síndrome de Capgras suele estar dirigido a parientes cercanos, pero otras personas, animales o incluso cosas pueden percibirse como reemplazadas. Por ejemplo, un paciente creía que su caniche era un impostor. Un caso mucho más trágico y espeluznante fue el de un paciente que, creyendo que su padrastro era un robot, lo decapitó y le abrió el cráneo en busca de microchips. La mayoría se sentiría tentada a concluir que estos pacientes actúan de manera irracional. Ciertamente, desde nuestra perspectiva, lo son. Pero para un neurólogo, esta actitud despectiva no ayuda a explicar por qué estos pacientes manifiestan un delirio tan específico. Para un neurólogo, lo más importante es averiguar qué ha cambiado en el cerebro de un paciente para hacer que ese delirio parezca racional desde la perspectiva del paciente. Nuestra mayor pista para entender lo que sucede proviene de estudios que miden los cambios en la respuesta galvánica de la piel, o sudor, en las palmas de las manos de los pacientes cuando miran rostros conocidos. Los pacientes de Capgras no muestran ningún cambio cuando ven una imagen de su madre. Esto indica una falta total de respuesta del sistema límbico, que no es un comportamiento típico. Es posible que la respuesta emocional provocada en el sistema límbico por un rostro conocido contribuya a ayudar al cerebro a identificar a quién estamos mirando. Así que cuando Arthur mira a su madre y no siente absolutamente nada por ella, quizás la forma en que el cerebro da sentido a esta contradicción es concluir que esa persona no es realmente su madre. Si esta interpretación es correcta, entonces se explica cómo el delirio duplicado puede parecer racional para un cerebro que no recibe la respuesta emocional de la presencia de un ser querido. En este caso, el rostro conocido debe ser una copia. Muchos delirios son de origen neurológico, más que psicológico. La señora Dodd se había impacientado con sus médicos. ¿Por qué insistían en que su brazo izquierdo estaba paralizado cuando sabía que podía moverlo sin problemas? De hecho, no podía mover el brazo. La señora Dodd quedó completamente paralizada en el lado izquierdo del cuerpo después de un derrame cerebral en el hemisferio derecho del cerebro. Sin embargo, no pareció molestarla demasiado, a pesar de haber pasado las 2 últimas semanas en silla de ruedas, parecía desconocer felizmente su situación y la negó con vehemencia. Cuando el médico le pidió que le tocara la nariz con el brazo izquierdo, la extremidad permaneció flácida e inmóvil. Pero eso no impidió que la señora Dodd exclamara, «Ahí lo estoy tocando». Cuando se le pidió que aplaudiera, la señora Dodd se limitó a levantar el brazo derecho y lo balanceó silenciosamente en el aire. La señora Dodd mostraba una forma extrema de anosognosia, la incapacidad de percibir la propia enfermedad. El mensaje clave aquí es, muchos delirios son de origen neurológico, más que psicológico. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Es realmente un trastorno neurológico? El problema no es más psicológico. La señora Dodd parece estar sufriendo una negación extrema ante un suceso traumático. Quizás su respuesta sea simplemente un mecanismo de defensa psicológica. En algunos casos, la negación puede tener un componente psicológico. El autor recuerda a un paciente al que se le diagnosticó trágicamente un cáncer cerebral terminal. Por extraño que parezca, el hombre no parecía preocupado en absoluto por el diagnóstico, en cambio, pasaba gran parte del tiempo quejándose de una ampolla en la frente. A primera vista, este ejemplo parece un caso claro de desviación, el intento de la mente de desviar la atención del estrés abrumador hacia problemas más manejables. Si bien las explicaciones psicológicas de la negación son ciertamente relevantes en muchos casos, tenemos motivos para creer que existe una base neurológica para la negación, al menos en algunos casos graves. El hecho es que los pacientes que presentan anosognosia casi siempre han sufrido un derrame cerebral en el hemisferio derecho del cerebro. Resulta revelador que las personas que sufren un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo en realidad muestren tendencias opuestas, tienden a obsesionarse con su enfermedad, y a preocuparse por sus posibilidades de recuperación. En el futuro, es muy posible que descubramos que muchos problemas psicológicos tienen su raíz en el daño neurológico.
Dado que no es probable que la terapia tradicional sea eficaz para reparar los problemas físicos, podríamos ahorrarles a los pacientes innumerables horas desperdiciadas en el sofá. El cerebro humano tiene una propensión innata a las experiencias espirituales. No todos los trastornos neurológicos tienen un impacto negativo en la vida de una persona. De hecho, de vez en cuando, conoces a una persona cuyo supuesto trastorno ha transformado profundamente su vida para mejor. Entra Paul. Paul era subgerente en su tienda local de Goodwill. Pero en su tiempo libre, le gustaba leer, escribir y conversar con Dios. Pablo comenzó a escuchar a Dios a principios de su adolescencia, casi al mismo tiempo que comenzó a tener ataques epilépticos. Durante sus convulsiones, se sentía inmerso en una luz brillante, atrapado por una claridad serena y lleno de una sensación de unidad con el Creador de todas las cosas. Estas experiencias fueron tan arrebatadoras que no tenía ningún interés en el sexo, palidecieron en comparación. El mensaje clave aquí es: el cerebro humano tiene una propensión innata a las experiencias espirituales. Nuestra comprensión de las convulsiones tiende a limitarse a la variedad muscular, contracciones violentas e involuntarias de los músculos que pueden hacer que una persona caiga al suelo y convulsione. Estas crisis se conocen como crisis epilépticas, y se producen cuando todo el cerebro se ve envuelto por una tormenta de actividad eléctrica. Sin embargo, las convulsiones también pueden localizarse. Si la interrupción eléctrica ocurre en el sistema límbico, los síntomas serán predominantemente emocionales. Los pacientes como Paul, que tienen este tipo de crisis emocionales, presentan síntomas que van desde un éxtasis incomparable hasta ataques de terror extremo, rabia o desesperación. Pero las experiencias más profundas que pueden ocurrir son de naturaleza espiritual. Los pacientes relatan haber sentido una presencia divina y una profunda conexión con el cosmos. Ahora bien, si estos pacientes realmente están o no experimentando la comunión con lo divino es una cuestión para otro momento. El punto es que tenemos circuitos neuronales en nuestro cerebro que, cuando se estimulan, tienden a inducir experiencias metafísicas profundas. Podría ser que los humanos hayan desarrollado circuitos neuronales especializados con el único propósito de facilitar lo místico, del mismo modo que tenemos circuitos especializados para entender el lenguaje o percibir el color. Es posible que esta capacidad de experimentar lo espiritual haya conferido algún tipo de ventaja evolutiva a nuestros antepasados. Pero en la actualidad, no podemos concluir si el cerebro evolucionó específicamente para tener este tipo de experiencias o si son solo un subproducto accidental de los circuitos que se desarrollaron con otro propósito. De cualquier manera, un aspecto realmente interesante es que las cuestiones de la espiritualidad, que tradicionalmente han sido el territorio de la religión, pronto serán abordadas por la ciencia. Incluso la risa, con todas sus asociaciones culturales, es el producto de redes especializadas en el cerebro. Willy amaba profundamente a su madre, y se entristeció profundamente al enterarse de la noticia de su fallecimiento. Cuando llegó el día de su funeral, interpretó todas las solemnidades que cabría esperar. Se puso un elegante traje negro, habló con amor en el servicio fúnebre, y lloró con su familia en la tumba abierta donde iban a enterrar a su madre. No fue hasta que pusieron el ataúd de su madre en la tierra que Willy se echó a reír. Al principio era solo una risita silenciosa, pero pronto se convirtió en una risita. Se llevó la mano a la boca, intentando ahogar su alegría, pero fue en vano, pronto se echó a reír a carcajadas. Siguió riendo hasta que se dobló y, en esa posición agachada, trató desesperadamente de alejarse tambaleándose. Los demás asistentes solo podían mirar, con la boca abierta. El mensaje clave aquí es, incluso la risa, con todas sus asociaciones culturales, es el producto de redes especializadas en el cerebro. Willy había experimentado un arrebato de risa compulsiva. Los casos son raros en la literatura médica, pero lo que sabemos es que la risa compulsiva casi siempre se asocia con un comportamiento anormal en el sistema límbico, un grupo de estructuras implicadas en la producción de emociones. Dicho esto, no está muy claro qué causó que el sistema límbico de Willy funcionara tan sorprendentemente mal.
¿Podría haber sido causado por la conmoción de la muerte de su madre? Para responder a esa pregunta, necesitamos explorar para qué sirve realmente este extraño paroxismo del sonido, la risa. Algunos psicólogos evolutivos especulan que la risa se desarrolló por primera vez en nuestros antepasados como una forma de comunicación. Sugieren que la risa podría haber servido para alertar a otros miembros de un grupo de que una amenaza potencial era en realidad una falsa alarma. La risa les indica a todos al mismo tiempo que no hay nada de qué preocuparse, que todos podemos relajarnos. Por supuesto, esta teoría no explica todas las funciones matizadas de la risa en la sociedad actual. Pero quizás una vez que se estableció esta estructura primordial de la risa, se la utilizó para otras funciones. Esta es una estrategia evolutiva muy común. Las plumas, por ejemplo, se desarrollaron originalmente en las aves como aislante, solo más tarde se adaptaron para su uso en vuelo. Así que quizá la risa sea como la pluma. Originalmente se desarrolló para algo simple, como ayudar al grupo a relajarse después de encontrarse con un peligro potencial en la naturaleza. Más adelante, evolucionó para provocar la relajación también cuando se enfrentaba a otras tensiones. Eso explicaría por qué tantas bromas son sobre temas delicados, como el sexo y la muerte. Y también podría explicar el arrebato del pobre Willy. Quizás su risa incontrolable fue una respuesta exagerada de su sistema de falsa alarma en un intento de relajarlo. Después de una experiencia traumática. La medicina occidental necesita estudiar más la conexión mente-cuerpo. Corría el año 1932, y Mary Knight estaba embarazada de 9 meses. Había sentido al bebé dar patadas desde hacía un tiempo, y sabía que estaba a punto de nacer. Pero, como el dinero escaseaba, Mary había pospuesto la visita al médico. Solo visitó a la doctora Monroe cuando sintió que estaba a punto de dar a luz. Durante el chequeo, todo se veía como debía. El abdomen de Mary estaba agrandado, sus pechos estaban hinchados y sus pezones estaban moteados. Pero algo no estaba bien. No le sacaron el ombligo. Cuando el médico le puso el estetoscopio en el abdomen, no pudo encontrar los latidos del corazón del bebé. ¿Había abortado? No, no lo había hecho. Resultó que nunca había habido un feto. El mensaje clave aquí es, la medicina occidental necesita estudiar más la conexión mente-cuerpo. Mary tuvo un caso de pseudocisis o embarazo fantasma. Este es un trastorno real, aunque bastante raro, que todavía afecta a las mujeres. En la actualidad, presentan todos los síntomas físicos de un embarazo real, su menstruación se detiene, comienza la lactancia e incluso sienten náuseas matutinas. Pero hay una diferencia fundamental, no hay un feto. La pseudociesis es un síndrome curioso porque parece ser un caso en el que la mente actúa sobre el cuerpo de una manera profunda. Parece ocurrir solo en mujeres que tienen un profundo deseo de estar embarazadas o, por el contrario, un profundo deseo de no estarlo. Este deseo produce síntomas corporales reales del embarazo, que luego refuerzan la creencia de la mujer de que está embarazada. También es motivo adicional para examinar la relación entre la mente y el cuerpo. Si la mente puede evocar un embarazo, ¿qué más puede hacer? La literatura médica está repleta de casos igualmente extraños y, a veces, dudosos, de aparente interacción entre la mente y el cuerpo, por ejemplo, casos en los que el cabello de las personas se pone completamente blanco después de un terrible susto. Hay casos de personas con alergia al polen que sufren una reacción tras la exposición a una flor de plástico. Incluso hay casos en los que las verrugas se han desprendido del cuerpo después de la hipnosis. En general, los médicos occidentales se han mostrado escépticos con respecto a la interacción entre la mente y el cuerpo, y tienen toda la razón en estarlo. El escepticismo es saludable en la ciencia, y es verdaderamente una virtud en la investigación científica. Sin embargo, cuando el escepticismo adopta la forma de un prejuicio injustificado contra ideas inusuales, en realidad puede obstruir una investigación potencialmente útil. Es hora de que los científicos dejen de lado sus prejuicios contra la interacción entre la mente y el cuerpo, y,
En cambio, sometan estas afirmaciones a pruebas rigurosas.